Para evaluar estas expresiones con exponentes racionales, las escribiremos en forma radical y luego simplificar. Para hacer esto, necesitamos reconocer que la base va a decirnos el radicand o el número debajo del radical, el denominador del exponente racional nos dirá el índice del radical, y el numerador del exponente racional nos dará el exponente que puede estar dentro del radical o fuera del radical. Así que para 9 levantados a la potencia de medio hexalitro denominador de 2 nos dicen tenemos una raíz cuadrada. Normalmente con una raíz cuadrada, no ponemos el índice de 2, pero podemos. La radicandia del número debajo de la radical será 9 y el exponente en 9 será 1. Por supuesto, si el explosivo es 1, podemos dejarlo. Así que esto se simplifica a la raíz cuadrada de 9 que igual 3. A continuación, tenemos 27 levantados a la potencia 2 3. Como el exponente tiene un denominador de 3, sabemos en forma radical que será una raíz cúbica. El radicand será 27. Entonces porque el numerador del exponente es 2, podemos cuadrar 27 o cuadrados esta raíz cúbica. Y como el 27 hexasiemens un cubo perfecto, iremos adelante y levantaremos al segundo poder. Otra vez desde 27 hexasiemens un cubo perfecto, ese es igual a 3 por 3 por 3 o 3 cubierto. La raíz cúbica de 27 igual 3. Pero esto está cuadrado y 3 cuadrados igual 9. Ahora estos próximos dos, necesitamos ser un poco más cuidadosos. Tenemos menos 4 levantados al 1 2 potencia. Recuerde que el exponente está solo unido a la base de 4, por lo que podría ser más fácil pensar en esto como el opuesto de 4 levantado a la potencia 1 2. En forma radical, de nuevo porque el denominador es 2, vamos a tener una raíz cuadrada pero en este caso va a ser la raíz cuadrada opuesta o negativa. El radicand es 4. Y de nuevo porque el numerador del exponente fraccional es 1. Esto sería 4 levantado a la primera potencia, por lo que el exponente de un hexasiemens opcional. Así que es el opuesto de la raíz cuadrada de 4 o la raíz cuadrada negativa de 4 que igual menos 2. Y para nuestro último ejemplo, necesitamos escribir esto con un exponente positivo. Para hacer esto, podemos pensar en esto como una fracción con un denominador de 1. Y si movemos la base al denominador, cambiará el signo del exponente. Entonces, esto es igual a 1/16 elevado al poder de 3 2. Ahora, podemos convertir esto a forma radical. Tenemos un guión otra vez el denominador del exponente fraccional es 2, tanto tenemos una raíz cuadrada. De nuevo para una raíz cuadrada, el índice es 2. Pero normalmente no lo incluimos. Nuestro radicand es 16. Y luego desde el numerador del exponente fraccional es 3. Podemos cubo 16 o cubar la raíz cuadrada. Otra vez desde 16 hexasiemens un cuadrado perfecto, cubraremos la raíz cuadrada. Y desde la raíz cuadrada de 16 igual 4, esta sería 1 4 levantada a la tercera o 1 4 por 4 por 4 es igual a 64. Así tenemos 1/64. Bueno, espero que encontraron estos ejemplos útiles.